mucho que los espectadores, la gente que la ha visto de momento, cada uno tiene como su propia mirada. Creo que todo el mundo coincide en que tiene mucho sentido del humor, pero hay gente que lo ve más un drama con comedia y gente más que ve una comedia dramática, ¿no? O sea, siento que según tu mirada, ¿no?, vas a conectar más con ciertas cosas o con otras, pero sí siento que mezcla tonos y yo diría que es un drama con comedia, ¿no? Y que sí, que es una historia de liberación y una historia que habla sobre el deseo, sobre el miedo y sobre dos fuerzas aparentemente contrarias, pero que tienen mucho en común y que el tono creo que es de las cosas que la hace más particular. Who wouldn't like to live 120 years? Potser som uns somiadors, but we're not the only one. Nace un poco antes de la serie, la idea de Viva. Sí, de hecho diría que un año antes empiezo a saber los temas que quiero explorar para lo que quiero que sea mi primera película. Y luego al cabo de un año pues nace la idea de la serie, ¿no? Entonces durante bastantes años se van como encabalgando los dos proyectos y van creciendo, ¿no? De hecho hago como laboratorios en paralelo. Tuve la suerte que, por ejemplo, en el Torino nos cogieron tanto en el Torino de cine como en el Torino de series para los dos proyectos y sí, en ese momento me parecía una locura y ahora viéndolo me parece que ha sido bonito también encabalgar dos proyectos que son muy diferentes, que tocaban temas muy distintos, pero que también habían cosas que eran paralelismos, ¿no? Viva lo empiezo yo sola de arranque y estoy un par de años escribiendo yo sola y Valentina era como mi script doctor, la primera persona que se leyó el guión, aparte de Edmond Roque y Marta Baldó. Y luego llegó un momento que fue como nos entendíamos mucho y que le pedí, aparte me parece una guionista brillante, fue como por favor salta dentro y estemos juntas, que es mucho más divertido. El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi. Jo vaig notar com electricitat. Tengo mucha ansiedad, me cuesta mucho dormir. No te preocupes, esto me ha pasado ya. Però és que és com que m'asfixio, saps? Mira, una crisi és normal. Yo siempre pensaba que haría Viva antes de la serie y de hecho cuando la serie como que cogió más velocidad tuve un momento de inseguridad, como decir, ay, pero yo debería antes haber hecho como una peli, ¿no?, que tuviera... Pero luego he sentido que fue como una bendición porque tuve la suerte pues, de estar al lado de Marcol y de aprender, ¿no?, de ella y de tener una experiencia titánica como es realmente dirigir y protagonizar una serie. Salí exhausta, pero conseguí recuperarme y volver a tener como la pasión y la ilusión y la alegría y Viva, bueno, aunque me parecía un reto gigante y estaba cagada igual o más, es verdad que sentía que había cosas que había aprendido, ¿no?, por el camino. Viva era un poco... Sí, sola ante el peligro, pero no he estado sola, que creo que esto es muy importante y lo reivindico mucho. Creo que el cine es el arte más colaborativo y es que es así, es que lo es. Y es un trabajo de equipo y es súper bonito cuando sientes que has creado un equipo que rema a favor y siento que en Viva he tenido un equipo de ensueño que repetiría y haría, espero, hacer la siguiente con las mismas personas porque ha sido súper bonito cómo hemos remado todos y cómo sentía que habían muchas personas a mi alrededor que me han permitido también sentir la capacidad de arriesgar, ¿no? Yo creo que tanto la comedia como el riesgo necesitan confianza, ¿no? Y yo sentía que tenía el equipo para confiar. A la vida és això. És impossible no vibrar amb ningú més. Que necessito estar sola. Me gusta mucho que los espectadores, la gente que la ha visto de momento, cada uno tiene como su propia mirada. Creo que todo el mundo coincide en que tiene mucho sentido del humor, pero hay gente que lo ve más un drama con comedia y gente más que ve una comedia dramática, ¿no? O sea, siento que según tu mirada, ¿no?, vas a conectar más con ciertas cosas o con otras, pero sí siento que mezcla tonos y yo diría que es un drama con comedia, ¿no? Y que sí, que es una historia de liberación y una historia que habla sobre el deseo, sobre el miedo
sobre dos fuerzas aparentemente contrarias, pero que tienen mucho en común y que el tono creo que es de las cosas que la hace más particular. Mira, esta secuencia estaba clarísima en el guión, pero no era la primera. Era una secuencia que yo tenía clarísima y de hecho desde el día que yo experimenté mi primera mamografía, que no hace tanto, pero justo estaba en la escritura del guión, salí y dije, ¿pero qué es esto? O sea, esto como no lo hemos visto nunca. Y aparte me parece que es como una metáfora del personaje también, ¿no? Que es como aplastado, pero es un personaje que quiere eclosionar, que quiere realmente como explotar, ¿no? Y entonces estaba más como en el midpoint de la película, porque la película al principio de guión arrancaba que tú descubrías la mastectomía y descubrías ¿no? que a Nora le faltaba un pecho a los 10 minutos de película, ¿no? 15 minutos de película. Y de hecho el trabajo de montaje de Viva con Aina Calleja ha sido súper bonito, pero exigente, difícil, duro, porque no era tan evidente cómo íbamos como balanceando los tonos y de alguna manera por guión no queríamos empezar con esa escena porque nos parecía que era demasiado dramática, nosotros queríamos atacar siempre desde la ligereza, pero las cosas hasta que no las ves no toman realmente la fuerza, ¿no? Y la realidad, y lo que pasaba es que si no empezábamos con esta declaración de intenciones, luego la película parecía que te estaba llevando por un lugar que no era, ¿no? Y de esta manera era como que de entrada era como, vale, vamos a ser honestos, vamos de cara. Y también siento que la propia imagen tenía tono, aunque es muy dramática, pero tenía algo de tono y que sí que te lanzaba bien a lo que luego te queríamos contar, ¿no? La película tiene una mínima distopía, que la palabra creo que le queda un poco grande porque es como si subiéramos el volumen a la realidad. Hay una sequía extrema, hay una salud mental que está muy presente y hay una ciencia que esto en el fondo es real porque son estudios científicos reales, pero que está muy cerca de alargar la vida de las células y de nosotros, pero sí que no es el presente absoluto, es un poco como si subiéramos la realidad del presente, el volumen del presente, perdona, y era la manera que teníamos de ponerle como un espejo y de tensar, ¿no? En un personaje que tiene mucho miedo a morir, un personaje que busca el agua, que busca la sed de vida y que tiene pues esto, ¿no? En un personaje que es bióloga y que quiere alargar la vida de las células, nos parecía que realmente tensionaba y que creaba como un contraste y un espejo. Sí, es que nos parecía interesante poner encima de la mesa pues esto, un personaje que tiene unas ganas feroces de vivir y que una ciencia que parece que sí que nos va a alargar la vida, pero a la vez poner encima de la mesa qué mundo tenemos, ¿no? Tenemos un mundo a nivel medioambiental cada vez más complejo, más peligroso, a nivel sociopolítico, a nivel de salud mental y bueno, sí, hay algo como de... Nora es una mujer súper vitalista, la peli yo quería que fuera súper vitalista. A mí me encantaría vivir 120 años, vaya por delante, pero vivirlos bien, ¿no? Vivirlos con buena salud, en una sociedad más respetuosa, más tranquila. Cuando me planteo a qué se puede dedicar Nora, es como que no lo dudé mucho porque yo tengo algo de vocación frustrada con la ciencia, de que es una profesión que yo he vivido mucho, ¿no? Yo tengo los 2 padres científicos y 4 generaciones de científicos en mi casa. De hecho, lo raro es que yo me dedique a esto y no a la ciencia. Entonces, siempre me ha gustado mucho, me apasiona, me interesa. Tenemos muy buena relación y me cuentan las cosas que hacen, entonces sí que hay algo de homenaje a lo que yo he vivido y también a una profesión que me parecía interesante mostrarla de cómo es, ¿no? Que pese a ser un laboratorio de primerísima división, también tiene precariedad, también necesita recursos, también, ¿no? Como que la ciencia se toca mucho con también un cine de autor, tienen como muchos paralelismos, ¿no? Este tipo de ciencia que investiga, ¿no? Y que intenta como hacer investigaciones y descubrir cosas requiere muchísima financiación y esfuerzo, y entonces sí, me gustaban mucho los diálogos y también era un lugar en el que conozco y me gusta hablar de las cosas que conozco. Porque desde el principio yo sentía que era una película que necesitaba temperatura de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo temperatura sexual. Sentía que, y con Valentina lo hemos dicho muchas veces, ¿no? que el deseo que siente Nora no deja de ser la otra cara de la moneda del miedo que siente, ¿no? Y que era una manera de contar muy bien el miedo. El hecho de que Nora necesite tanto sentirse viva, y sentirse viva es la piel, ¿no? Es tocar las cosas, es el sexo, es a la búsqueda de placer, de deseo, ¿no? Y eso como que daba la dimensión del miedo que estaba sintiendo el personaje, a la vez que detrás de este deseo feroz está el miedo que tiene que enfrentar para liberarse, ¿no? Y para hacer el viaje de liberación que realmente hace el personaje. Entonces,
Y sí que cuando lo trabajábamos también con Nilo Zimmerman, el director de fotografía, había algo como que a nivel de colores, a nivel de texturas, desde el arte, o sea, yo quería que fuera una película que pudieras sentir, ¿no? Y el hecho también de este entorno, de este calor extremo, ¿no? Que te llegara por otros sentidos, que fuera realmente física, sí. Vale, exactament, on era el forat? Ai, bueno, vale, tranquils. Ai, bueno, estava preguntant quin punt exactament, on rebento. Fes-ho amb la massa, tu. Amb això no? No, fem amb la massa, vinga, va. Deixa el Xavi, deixa el No, que ho vull fer jo. No, que ho vull fer jo. Però ja ho faig jo, No, que ho vull fer tranquil·la. jo. Sisplau, deixa'm-ho fer, per favor, Vols fer dona-m'ho. tu? Vale, tranquil·la. Sí, ho vull fer jo. Fes-ho tu. Cuidado, Nora. Au, molt bé. Molt bé, molt bé. Quina força, eh? Ho fas molt bé. Romper la pared fue duro, ¿eh? Porque Arte me lo puso duro y me gustó, porque aparte queríamos hacerlo en un one shot, en un plano, y era como wow, pero fue bonito hacerlo también. Las escenas de sexo no fueron duras, tuvimos la suerte también de trabajar con el equipo de intimidad, de coordinación de intimidad, que es una bendición que hayan entrado en el cine, ¿no? Porque generan mucha seguridad y puedes llegar más lejos haciéndolo todo desde un lugar de mucho respeto para todos los actores. Y es verdad que desde dirección las trabajé muchísimo. Eran escenas para mí muy narrativas, que contaban mucho el arco del personaje, desde la primera escena, que era más una escena de pérdida de virginidad por segunda vez del personaje, ¿no? Nora siente que probablemente nunca más va a ser aceptada por nadie, y el hecho de que un chico, aparte más joven, ¿no? Como que la acepte, y la acepte con esta plenitud, y que no le dé más vueltas, sino pues ahí aparece el viaje de reapropiación de su propio cuerpo, y a partir de ahí el sexo se vuelve más salvaje en esta búsqueda de placer y de vitalidad extrema, ¿no? Entonces sentía que era muy necesario a nivel narrativo para contar el miedo del personaje y para contar lo que queríamos contar. Què és això? Què és? Eso no, eso no. Que mal rotllo. Sí, es que me parecía esencial. O sea, la verdad es que el tema del cáncer aparece más tarde en el guión. Nosotras empezamos a explorar esta película con estos dos temas, ¿no? El miedo a la soledad, el miedo a la muerte, y la relación que tenía con los vínculos románticos, con las dependencias, las relaciones románticas. Y llega un momento, al cabo de unos años, que nos damos cuenta que necesitamos algo fuerte para que realmente entiendas el miedo de la protagonista, ¿no? Y encontramos qué pasaría si Nora hubiera justo superado un cáncer, y la película arranca justo después, porque nosotras no queríamos hacer una película que hablara sobre el cáncer, sino sobre las consecuencias de la huella que te deja, ¿no? Y la huella era una palabra que teníamos como muy marcada, como un faro, y nos parecía que cáncer deja más huella en el cuerpo de una mujer que el cáncer de mama, que tenemos amigas que han pasado por ahí, gente conocida, y hemos hablado con mucha gente, y aparte a mí me parecía bonito reivindicar el cuerpo de una mujer que ha pasado por ahí, pero desde un lugar de libertad y de reapropiación y de segunda oportunidad, y si no hubiera sido así, no hubiera salido desnuda Nora. O sea, no tengo ninguna necesidad de mostrar un cuerpo de una mujer si no es necesario, ¿no? Y de hecho me miré muchísimo cómo rodar las escenas de intimidad y de sexo desde una mirada femenina, ¿no? Y sentía que era necesario mostrar ese cuerpo en el que le falta un pecho desde este lugar bello, y precisamente para reivindicarlo, ¿no? 5 minutos i me voy, eh? I fa pudor de tancat, resclosit. Són tantes pastilles, si hi ha una farmàcia. Calista, usted como su nieta, es que no em fan gens ni mica de cas. ¿Qué son todas estas pastillas sin tomar? Calista? Ay, qué Nora más bonita tengo. Nunca me cansaré de decirlo. La bonita es usted. Tómate la galleta. I tot això d'aquí què passa? Calista? Calista? ¿Y cómo come la galleta? Sin los dientes. Qué me da asco. Tengo náusea. Me da Bueno, pues una náusea nada. tremenda. Bueno, pues nada, sin dientes. Yo me voy, que tengo la consulta llenísima. ¿Ya marchas? La tinc planísima, de gom a gom. Es que la gente está muy mal, Calista. Adiós. Yo lo tuyo. Tesoro. Yo lo tuyo. Marxo.
I pren-te la vitamina, va, i podràs dormir. A veure si per una vegada em fas cas. Bueno, sí, es una película maravillosa que sí que es un referente y que he visto más de una vez. Pero es verdad que esto también es una cosa que entra en montaje, ¿no? El hecho de que, bueno, el montaje cambió muchas cosas, pero que el hecho de que ella tenga esta revisión de la que huye, ¿no? Porque en el fondo pues no deja de ser una tragedia la historia de la película, ¿no? De que ella quiere huir de su propio miedo y al final se precipita sobre él, pero para mí Nora en el fondo está curada y esto es una lectura que cada uno luego hará. Porque el médico en el fondo ya le viene a decir, como es muy pequeño, es un fibroadenoma, ves que es muy pequeño y que no hay como una emergencia, y era como para realmente contar el miedo que tiene a no encarar lo que le ha pasado. Y al final pues cada uno toma la conclusión que quiera, pero al final es capaz de hacerse esta prueba, ¿no? y encarar su propio miedo y liberarse y decir, bueno, pues mientras estemos aquí vamos a vivir más tranquilamente. A ver, sería complicado más que nada porque probablemente nunca habría vivido pues una mamografía, nunca hubiera sentido muchas de las cosas que siente el personaje, ¿no? Es verdad que en una entrevista en Cannes me preguntaban si yo creía que esta era una película que hubiera sido posible protagonizada por un hombre, ¿no? Y yo dije que bueno, que hubieran cambiado muchas cosas, pero que un viaje de liberación y de miedo y de pasión con un hombre se podría hacer, pero que sería otra cosa y que hablaría de otras cosas y que en el fondo es una película que intrínsecamente tiene muchos temas que son de la mujer propios, ¿no? Pero sí que hay muchos hombres que me han venido y que me han dicho, ostras, gracias porque me ha permitido realmente entender muchas cosas que quizás no había visto nunca o que no había entendido, ¿no? Yo no siento que la película sea caótica, de hecho la película la hemos trabajado con mucha estructura, ¿no? De hecho es una película que a nivel narrativo tiene como dos universos muy claros, ¿no? Un universo más estructurado, un universo más visceral, y siento que de alguna manera si consigues hacer el viaje, porque claro, esto es muy personal y cada uno conectará o no conectará, siento que es una película que te va llevando por los diferentes estados de Nora bastante fácilmente, ¿no? Sin que el caos te gane. Sí siento que Nora es una antiheroína, es errática, pero como todo ser humano, ¿no? O sea, siento que quién no lo es, ¿no? Quién no se equivoca, y de hecho yo amo la resiliencia también de Nora y la capacidad que tiene de, aunque se equivoca, pues de continuar. Pero tampoco diría que Nora es caótica, creo que Nora de hecho tiene una mentalidad bastante científica y que por eso la conferencia le sale bien, y es una mujer muy capaz, pese a que está en crisis. Yo hablaría más de crisis que de caos, ¿no? Hostia, papá, vas a toda hostia, ¿no? Esta es ¿No la me mejor esperas? medicina que hay. Pero tú no te esfuerces, poco a poco. Sí. Oye, es que yo quiero hablar contigo de una cosa. ¿De la conferencia quieres hablar? Debes estar contenta, Sí, ¿no? bueno, Jaime es más maja. sí, la verdad. ¿Y de qué quieres hablar? Ah, Yo te quería del hablar chaval de- ese quieres hablar. ¿Qué edad tiene? ¿Pero qué más da Bueno, eso? creo que hay unas etapas de madurez, sí. Que quizás es muy maduro, ¿eh? Ojalá. Es normal que quieras probar nuevos cuerpos. El casting fue trabajado con muchísimo tiempo y muchísimo cariño, como todo, pero es verdad que le pusimos muchos meses y atención, porque yo sí siento, seguramente esto es diferencia profesional, pero que ahí están también la clave de muchas cosas, ¿no? Y haces una apuesta muy grande y la temperatura de la peli se va a sostener también por según quién interprete los personajes. Entonces, cada uno tenía que ser particular. Sentía que realmente tenía que conseguir unos actores que tuvieran una comicidad intrínseca para que la película nunca perdiera esta ligereza o esta mirada irónica, sarcástica, ¿no? A momentos que tiene. Y sin saberlo de antemano, porque Joel Bertrand fue una idea que me vino y que nos vino con Blanca Jabaló y la directora de casting, que al principio fue como, ay Dios mío, ¿qué estamos pensando? Pero es que a mí yo era fan de Joel Bertrand cuando era pequeña y vi actrices maravillosas de la generación que tenía que tener el personaje, pero es que cuando se sentó Joel Bertrand delante mío dije, ¿pero qué es esto? O sea, es que Rowan Atkinson, es que lo pienso de verdad, es buenísima, y dije, aparte es una mujer pues que escucha muy bien, que está muy presente, y la gente que viene de la comedia más de stand-up tiene algo muy vivo, nunca mejor dicho, ¿no? Y yo busco mucho esto, actuar es escuchar bien y es estar presente, pero es que no es tan fácil y tan difícil a la vez, ¿no? Y digo, cuando te encuentras un actor que lo hace así, de fácil, es un regalo. Y para Joel fue un reto también, porque ella es muy diferente a este personaje, muchísimo. Pero para mí es un regalo que lo haya hecho ella, porque de guión era un personaje que a mí me fascinaba, pero que
tenía su riesgo, ¿no? Porque no deja de ser muy duro con su hija y que te podía caer mal. Y Willy a mí es un actor que siempre me ha gustado mucho, mucho, y también siento que tiene la particularidad de ponerle humanidad, humor, inteligencia. Aparte Willy tiene padres científicos, yo sabía que podía entender muy bien ese personaje. Yo ya había sido su hija en una obra de teatro y nos habíamos entendido muy bien. Y luego, pues yo que sé, Marsulé viene de un casting muy grande, donde vimos a 200 chicos de su edad. Tardé mucho tiempo, de hecho, en decidirme, porque me parecía un personaje bien complejo, porque no quería caer en el típico chico guapo, sino que fuera como alguien que tuviera una sensibilidad especial, que entendieras también que Nora se podía enamorar, aunque tuvieran una diferencia de edad, y que la aceptaba, y que, bueno, que, era, ¿no? que tenía como más aristas. Y Navi pues fue directo, porque Navi sentía que le aportaba una cosa extra al personaje, el hecho de que no fuera catalán ni español, que hubiera aprendido pues el catalán por Nora. Navi tiene para mí algo de nobleza intrínseca que el personaje necesitaba, ¿no? Y tiene estructura, ¿no? Es una persona que... Y aparte nos conocíamos desde hacía años y sentía que esto también era algo como que le daba un plus, ¿no? Porque no podía hacer que te creyeras más esa relación. Y luego hay muchos otros personajes también muy pensados a nivel de comedia, como está Xavi Daura, que viene de Los Vengamonjas y que aportaba como humor, o With, ¿no? Que es Mohamed Lamin, que hace del amigo de Max, que es un cómico también que yo lo conocí como cómico y que fue el primer casting que ha hecho de ficción, que ni se creía porque le escribí por Instagram, ¿no? Y que le dije, tú vienes a hacer un casting porque esa energía que tienes me gusta mucho. Y Zaira Pérez, que es la que hace de amiga, pues viene también de un casting muy grande y sentía que tenía una energía como muy, muy bonita. Sí, era muy ecléctico. Yo antes de rodar estaba abrumada, aparte que yo lo iba contando porque yo lo veía y yo veía al equipo que me iba diciendo, ay Dios mío, Aina, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Pero yo no, confiemos. Ay, ay, ay. Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir. No te preocupes, esto me ha pasado ya. Te quiero, cariño, te quiero. A ver, fue un buen reto permanente, pero es verdad que siempre lo viví con joie, con joya, con ilusión, con agradecimiento. O sea, el hecho de haber creado un equipo que era muy bonito, o sea, gente que remaba muy a favor, hizo que muchas cosas de crisis que nos pasaron, que fueron muchas, o sea, llovió cada día y teníamos que hacer que fuera sequía extrema, y habíamos pasado por una sequía y de golpe solo llovía y era terrible, porque entramos en covers, ¿no? en segundos planos de rodaje desde el primer día y no sé cuántos hicimos. O sea, Claudia Aragón, la ayudante de dirección, un 10, porque era muy complicado, pero todo el equipo de dirección estaba remando a favor. Entonces, cuando tú sientes que el equipo está remando a favor, aunque estén pasando... O sea, había días a las 11 de la noche que no sabíamos dónde rodábamos al día siguiente y yo era como, ay Dios mío. Pero yo veía a Edmond, pues esto, el equipo de dirección, tranquilos, y decía, bueno, pues esto lo resolveremos. Pero habían muchos días que me parecían una locura, y yo qué sé, escenas muy complicadas a nivel de interpretación y que también tenían cosas de efectos dentro, ¿no? Desde, pues, tenemos un accidente de coche, tenemos una escena en un hotel que es bastante complicada, que había mil cosas, y cada día sentía que era como un buen challenge. Ensayamos mucho, eso es algo que suerte, que lo tenía claro, pero luego pensé suerte. Ensayamos primero aquí, donde estamos, en la productora, y luego también en los sets, o sea, en los decorados reales que teníamos con los actores. Y entonces eso hizo que sintiera que era un poco más agradable pasar por ahí, pese que el rodaje siempre es una sensación de estreno diario de una obra de teatro, ¿no? Que estás estrenando cada día. Pero lo disfruté, creo que conseguí disfrutarlo, es que era como mi objetivo. Es tan difícil levantar una peli, tardas tantos años, que me lo recordaba cada día, porque decía, hostia, si ya hace 6 años, y yo no sabía que la peli llegaríamos a Cannes y que no sabes qué va a pasar, y piensas, al menos que el camino haya valido la pena. Y yo es lo que dije en la presentación en Cannes, que estaba súper emocionada porque veía el equipo que se desplazó como 20 y pico personas y dije, es increíble haber llegado a Cannes, pero lo que más me emociona es haber llegado a Cannes con un camino que miro atrás y es bonito, ¿no? Porque podría ser diferente, y eso es lo que me hace más feliz, aunque ha sido súper difícil. O sea, no quiero aquí, o sea, duro, complicado, a momentos pues no salen las cosas como desearías, frustrante, pero no sé, es que pasaron tantas cosas. Hubo el apagón en medio del rodaje, o sea, nos pasaron 1000 cosas que eran como, ¿qué más? Mesdames et messieurs, merci d'accueillir la merveilleuse équipe de Viva, la réalisatrice Aina Clotet, accompagnée des comédiens Nabi Nahli,
Marc Solé, Willy Toledo, de la comédienne Zaira Pérez, du producteur Eamon Rock, de la productrice Martha Baldo, du producteur Marc Lottet, du producteur Jeanne Andréou, également du producteur Oriol Salapatao, de la scénariste Valentina Viso et du chef opérateur Nilo Zimmerman. Bienvenue. Welcome everyone. Pues mira, creo que Cannes es algo que recordaré toda mi vida, porque ha sido la primera vez que yo he estado en Cannes y he tenido la suerte inmensa de caer en la Semana de la Crítica, que he descubierto que es un equipo impresionante de gente que sobre todo quiere mucho el cine y el arte y que son muy humildes, muy cercanos, y hay un trabajo de realmente una voluntad de ayudar el arte y el cine como a abrir las puertas. Entonces creo que esto es lo que más me llevo, gente que ama mucho el cine y que lo ama desde un nivel profundo, ¿no? del por qué cada película que estaba ahí sentían que era casi como, ¿no? Las 7 películas que estábamos en competición, sentía que eran como sus hijos y nos cuidaban muchísimo y nos siguen cuidando, ¿no? O sea, de golpe me escribe Ava y me desea suerte para un festival que vamos la semana que viene en Francia y siento que realmente lo aman y aman los temas que tratan las películas, el cómo se han hecho y no sé, creo que es una suerte inmensa también, pues porque gracias a ellos pues estrenamos en Francia dentro de 3 meses con una distribuidora maravillosa que también nos ha abierto las puertas a Francia desde un lugar que nunca lo hubiéramos conseguido, vender la película a muchísimos países y hace que de golpe pues una película que nace, ¿no? de tus entrañas que llegue a un nivel internacional que nunca hubieras esperado, ¿no? No, a ver, la verdad es que han sido preguntas muy interesantes y es muy gustoso también un público, sobre todo las entrevistas francesas, ¿no? También, que les gusta mucho hablar de muchas cosas de cine muy puro, ¿no? Y eso ha sido muy gustoso, pero quizá lo que más me ha sorprendido es que sorprenda que una mujer de 40 años ocupe el espacio como ocupa Nora, ¿no? Porque ahí es donde yo me he ido de Cannes pensando, ¿cuánto trabajo nos queda, ¿no? Porque si sorprende que una mujer como Nora de 40... pero si yo quiero ver de 50, 60, de 70, ¿no? Entonces es como lo que más me ha frapado es eso, es decir, es que nos queda mucho trabajo de miradas femeninas detrás de la cámara para crear personajes femeninos poderosos delante, ¿no? Y que alguno hasta como que mencionaba, ¿no? que un cuerpo como Nora, ¿no? De alguien que ya no es joven, y yo decía, pero si Nora es joven, yo soy joven. Evidentemente no tengo 20 años, pero hostia, tengo 40, siento que el cine necesita todavía muchas mujeres de más edad, ¿no? Y que precisamente, pues eso es quizá lo que más me ha sorprendido, que sorprenda. Sí, no se le haría nunca probablemente a un director, pero el cine es una profesión muy exigente, es muy complicado, la conciliación, muy complicada. Durante todos los años de creación sí que he luchado mucho para llevármelos a todos lados, ¿no? Y cuando estaba más en épocas que eran más pequeños. Y ahora, pues en esta época de rodajes, pues los rodajes, no nos vamos a engañar, son épocas en las que desapareces durante 7 semanas. Por suerte yo siempre ruedo cerca de casa, entonces es como que hay algún momento del día en que siempre los veo, pero es muy exigente un rodaje y luego pues intento encontrar el balance. Es muy difícil, o sea, no sé ni qué consejo decir, es muy difícil y estoy súper agradecida a tanta gente que tengo cerca que me ayuda, empezando por mi madre. Que es verdad, sin los abuelos, ¿qué seríamos? Y nada, y intentar encontrar un balance de que no se te coma la vida, porque pasa muy rápido y no vale la pena. Som nous, em dic Mariana y ell és el Samuel. Hola. He estado muchos años centrada en la crianza y ahora hemos hecho un intercambio de roles. Fins ara! Abans vivíem al mig de la ciutat. En canvi ara, mira, aquí envoltats de naturalesa. T'ho diu, mama. Sí, estamos en preproducción, de hecho, aunque esté aquí, debería estar preproduciendo. No, sí, estamos preproduciendo la segunda temporada de Esto no es Suecia y rodamos en otoño. Y nada, ¿Con los mismos? Muy contenta de volver a entrar en este universo loco de Esto no es Suecia. Con los mismos, sí, repetimos la creación, está Valentina Viso, Dani González y yo. Esta vez no estará Mar en la dirección, estoy yo y está Sara Fantoa y Celia Giraldo, estamos las 3. Y en vez de 8 capítulos hacemos 6. Y exploramos otra cosa, realmente hacemos otro cambio de eje y a mí me gusta mucho lo que exploramos. Cuando se pueda contar, lo contaremos. Pero sí, creo que vuelve a ser una apuesta y un riesgo, a ver cómo salimos de esta.
tens tota la vida per davant. Tu també tens tota la vida per davant. Aquestes mosques, quin fàstic. Les mosques fastigoses. Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem, eh?